Hoy les voy a dar una reflexión muy corta, pero creo que más que nada es para los jóvenes. No saben que es para todos, es para todos. Y quiero empezar con unas frases que hoy en día escuchamos del mundo, de las personas que estamos alrededor. Yo las escucho mucho en redes sociales. Dicen, necesito proteger mi paz. Protege tu paz. Cuida tu energía. Corta todo lo que perturbe tu paz. Entonces, estas frases las escuchamos muchas veces hoy en día. Y puede haber verdad en esto. Sí, la Biblia sí dice que tengas límites que son saludables, que sean reales. Sí dice la Biblia que descanses, que tengas paz. Sí puede haber sanidad ahí, ¿verdad? Pero en algún momento de esta generación algo cambió. Hubo un shift. Empezamos a convertir los límites en barreras para la obediencia. In English, that would be, we started to make boundaries. We started to use boundaries as limits or obstacles to obedience. Y hemos redefinido la desobediencia con discernimiento. Y he escuchado unas personas decir, oré por eso y simplemente como que no me siento en paz con esto. Pero a veces no es falta de paz. A veces es simplemente miedo. A veces es que estás muy cómodo. Y a veces es hipervigilancia. ¿Y qué es hipervigilancia? Es cuando alguien pasa por un trauma, por algo difícil y siempre está en modo alerta de eso. Esto es lo que significa hipervigilancia. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo fácil. Cuando alguien fue mordido por un perro, puede ser que cada vez que está alrededor de un perro ahora, lo esté mirando a cada rato, aunque se siente, lo está mirando a cada rato, y eso puede ser malo también, porque pues ya va a tener que haber un momento donde esa persona necesita sanar de eso. Ya han pasado 10 años, ya pues sana. A mí hace, 2, 3 años me mordió un perro, me mordió y me hizo una cicatriz, pero tengo yo perros, cada vez que yo veo un perro, no es que estoy en mi mente, ya sané de eso, ya vamos a lo siguiente. Entonces, a veces no es que estamos sin paz, es que estamos en eso, estamos en una mentalidad de hipervigilancia, porque nunca sanamos nuestros traumas y ahora todo nos parece peligroso. Y ahora vivimos en una generación que convierte todo lo difícil en algo tóxico. Si es incómodo, debe ser tóxico. Si es desafiante, no puede ser de Dios. Si nos estira, debe ser poco saludable. Pero nomás hay que imaginar que los personajes o los héroes de la Biblia que nosotros hoy en día we look up to, they're our role models, son nuestros modelajes a seguir, ¿verdad? Imagínate que estos personajes de las Escrituras nos estuvieran hablando de la misma manera, que tuvieran nuestra misma mentalidad y estuvieran diciendo, solo estoy protegiendo mi paz. Imagínense que hubieran dicho eso. Moisés podría haber dicho, cuando se recuerdan que Dios vino a Moisés y en una zarza ardiente y le dijo que fuera a hablar para su pueblo. Y sí, Moisés empezó a mencionar todas sus inseguridades, pero ¿qué es lo que Dios le dijo? Le dijo Dios, ve y habla. Hay que pensar en Esther. Esther finalmente estaba segura, estaba en un palacio, tenía estatutos, tenía influencia, ella ya estaba cómoda donde estaba. Imagínate ser Esther. Y hoy en día, es decir, esta temporada en el palacio es para mí. Esta temporada que Dios me puso, I'm in a season of peace. I'm in a season of
this is my season. This is my era. Estuvieran diciendo hoy en día. Estoy trabajando en mí mismo. Pero cuando su pueblo estaba a punto de ser destruido, ella no se escondió detrás de su comodidad. Ella dijo una de las frases más duras que hemos escuchado de la Biblia y más valientes de la Biblia. Ella dijo, y si perezco, que perezco, ¿verdad? Ella entendía que a veces ser obedientes a Dios va a costarnos algo. Hay que pensar en Noé. Imagínense ser Noé, que Dios te diga, constrúyeme una arca, no un bote pequeño, porque pues tenía hijos. Un bote pequeño se lo avientan fácil, pero de todos modos, hasta yo todavía me confundiría. Estamos en una parte en el mundo, Noé está en una parte que ni había ni caído ni una gota en décadas. Imagínate que alguien te diga, hazme un barco, ya estuviera raro, ¿no? Le dijo, haz una arca grandísima, ¿verdad? Y imagínate que Noé le hubiera dicho a Dios, honestamente Dios, esto como que me suena demasiado. La gente me está juzgando, la gente se está burlando de mí y mi familia. Imagínate que ser Noé en esa situación, le hubiera empezado a decir a Dios que no, pero no. ¿Qué es lo que hizo Noé? La construyó, obedeció a Dios y por su obediencia, ¿qué es lo que pasó? Salvó a toda la humanidad. Piensa en David. David, si quisiera, he could have just said, I'm the youngest, I'm just here, nomás vengo a entregar un lonche para mis hermanos acá que están en la batalla. Me voy a la casa, voy a cuidar mis borregos, mis ovejas. Fácil, ¿verdad? Pero no. ¿Qué es lo que hizo? Él tomó y fue valiente y le dijo al rey, le dijo a Saúl, yo voy, ¿verdad? Y fue contra Goliat, y detrás de Goliat que están soldados que eran preparados, no eran cualquier soldados. Lo derrotó. Entonces, piensen en Jeremías, en el profeta Jeremías. Dios lo llamó a ser profeta. ¿Y qué fue lo primero que Jeremías le dijo a Dios? Dijo, soy demasiado joven. Pero imagínate que Jeremías le hubiera dicho a Dios, no estoy listo para este tipo de presión. Necesito trabajar en mí mismo antes que ayudar a otros. Pero Dios le dijo, no digas, soy demasiado joven. A todos los que te envié, irás. Porque muchas veces Dios nos llama antes de que nosotros nos sintamos listos. ¿Verdad? Hay que pensar en Josué. Después de que Moisés se murió, Josué ahora tuvo la responsabilidad de ser líder a toda una nación. Imagínense esa presión, esa responsabilidad que tuvo que tener Josué en ese momento. Y imagínense que Josué hubiera dicho, este rol de liderazgo suena demasiado abrumador, necesito proteger mejor mi paz. Pero tal vez, ¿qué es lo que Dios le dijo 3 veces? Le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Le dijo 3 veces esa frase. Porque el valor no es la ausencia del miedo. El valor es obedecer en medio del miedo. Otra vez, porque el valor no es la ausencia del miedo. El valor es obedecer en medio del miedo. Hay que pensar en Pedro. Hay que pensar en Pedro. Cuando Jesús le dijo, sal de la barca, en una tormenta. Imagínense que Pedro, hoy en día, ¿qué es lo que muchos dicen? Oh, yo no entro en ambientes inestables. Necesito seguridad emocional. Imagínate que Pedro le había dicho eso a Jesús. No, la fe muchas veces requiere caminar en lugares donde no puedes sostenerte a menos que Dios te sostenga. Hay que pensar en Pablo. Pablo, él tuvo un pasado muy difícil. Él estaba persiguiendo a cristianos
Él tenía culpas, tenía arrepentimientos, tenía mucho que procesar. Imagínate que Pablo hubiera dicho, necesito sanar completamente de mi pasado antes que pueda yo ayudar a otra persona o a muchos más. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que hizo? Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y no en su casa, no, en la prisión. Imagínate, no, necesito protegerme. No, en medio de la prisión, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y ahora, no nos podemos olvidar de Jesús. En el huerto de Getsemaní, Jesús sintió todo el peso de la cruz, sabía el dolor que venía, sabía el sufrimiento que estaba delante de él. Y en ese momento le oró, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no termina ahí. ¿Qué es lo que dijo al final? Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero imagínate que Jesús hubiera dicho lo mismo, la cruz es demasiado, necesito mi paz, priorizar a mí mismo primero, mi paz. Porque a veces la voluntad de Dios te llevará primero por dificultad antes de llevarte a la gloria. Así que sí, protege tu paz. No estoy diciendo que no protejas tu paz, que alguien nomás venga y que nomás empiece, no. Estoy de acuerdo que protejas tu paz. Cuida tu corazón. Ten límites, pero entiende algo muy importante. La paz bíblica no es la ausencia de dificultad. Jesús dijo él mismo, él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo unas veces, él no dijo tal vez tendrá, no, dijo vas a tener aflicción. Pero, ¿qué dijo él? Dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La paz no es evitar todas las tormentas. La paz es saber quién está en la barca contigo durante la tormenta. ¿Ok? Entonces, tenemos que parar de decir estas frases. Tenemos que saber que no siempre es lo que nosotros queramos. Así que, si tu paz requiere evitar cada conversación difícil, cada paso incómodo, cada asignación desafiante, cada momento que estira tu fe, entonces eso tal vez no es caminar en paz. Eso es caminar en preferencia. Y es que hay algo muy peligroso en eso. Si solo obedecemos a Dios cuando nosotros nos sentimos cómodos, vamos a perder algunas de las cosas más grandes que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Porque muchas de las veces las asignaciones más grandes que Dios nos da vienen disfrazados de inconveniencias, de situaciones muy difíciles, de sacrificios y de incomodidades. Así que sí, protege tu paz, pero asegúrate que tu paz no se convierta en una excusa para la desobediencia. Porque a veces el lugar más pacífico que tú puedes estar no es en el lugar más fácil, es simplemente el lugar donde sabes que tú estás en la voluntad de Dios, donde tú sabes que esto es lo que Dios quiere, cuando tú sabes que ya lo oraste. Obviamente, probablemente sí vamos a entrar en situaciones muy difíciles, en conversaciones que no queremos hablar, en conversaciones con amigos, ¿verdad? Pero tenemos que no temerle a eso, tenemos que ir. Y esa fue mi reflexión para hoy. Quería nomás cambiar un poco de su mentalidad en eso y quiero que tengamos una mentalidad que no la tiene este mundo. Hay que agarrar esos frutos que nos da el Espíritu Santo, que una de ellas es paz y otra es dominio propio. ¿Ok? Tenemos que tener dominio propio. Entonces, si pudieran cerrar sus ojos para terminar. Bendito Dios y Padre Santo, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, Dios. Sabemos que muchas de las situaciones nosotros pensamos que estamos en lo correcto, estamos en nuestra voluntad, estamos muy cómodos, Dios, pero perdónanos
haznos ser más valientes con estas situaciones, Dios. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, ayúdanos a que tú nos cambies, ayúdanos a que nuestro corazón se nos haga de carne para ser más sensible a ti, Dios. Dios, ayúdanos a ser como Moisés, que no le tuvo miedo, fue ante Faraón. Ayúdanos a tener la valentía de David, Dios. Ayúdanos a tener también esa valentía de Esther, Dios. Y más que nada, Dios, ayúdanos a ser como Jesús. Ayúdanos a ser que aunque estemos en situaciones difíciles, ayúdanos a decir que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, Dios. En nombre de Jesús, amén.